Volver a casa siempre fue un ritual especial para mí. El aroma a canela de las rosquillas de mi madre, el crujir de las viejas baldosas de terracota, los reflejos del sol bailando en las paredes desgastadas. Todo eso me esperaba en nuestro pequeño apartamento en el barrio de Triana en Sevilla. Normalmente, mis padres, Elena y Javier, me recibían, pero esta vez fue diferente. «Alba, has vuelto», resonó una voz familiar. Y al instante, me encontré en el fuerte abrazo de mi hermano, Leo. Él siempre fue 3 años mayor que yo, y ahora, a sus 19, parecía completamente un hombre, más maduro y fuerte. Sus hombros anchos, su figura atlética, incluso su cabello castaño, ligeramente despeinado por el viento del sur, todo indicaba que ya no era aquel chico larguirucho con el que construíamos fuertes en el campo de olivos. «Hola, Leo», respondí, devolviéndole el abrazo. Mis padres se habían ido de fin de semana a visitar a unos tíos en Córdoba, dejándonos a cargo de la casa. Leo y yo nunca fuimos particularmente cercanos. De niños, nuestros intereses rara vez se cruzaban. Él jugaba al fútbol con sus amigos en el parque de la Alameda, y yo leía libros en mi rincón. Pero esta vez, algo había cambiado. Mientras subía mi maleta, él abrió la puerta de la cocina. «¿Pedimos unas tapas o algo de comer?», sugirió. Yo, exhausta por el viaje desde Barcelona, acepté con gusto. Media hora después, estábamos sentados en la cocina, dando cuenta de unas raciones de jamón ibérico y queso manchego, mientras cambiábamos los canales. La conversación fluyó sola, ligera y sin esfuerzo. Recordamos viejas historias, nos reímos hasta llorar con nuestras travesuras infantiles, como aquella vez que construimos un puente con sillas y mantas, y se derrumbó justo sobre el mantón de Manila favorito de mamá. «Eras un verdadero trasto», lo provoqué. «¿Y tú?» «Un torbellino, en el mejor sentido», bromeó él, sonriendo con esa sonrisa ligeramente astuta que siempre me ponía la piel de gallina. Él llevaba una camiseta vieja, descolorida, pero que le sentaba increíblemente bien, remarcando sus hombros definidos, y unos pantalones deportivos ligeramente caídos que dejaban ver sus fuertes pantorrillas. Calzaba unas zapatillas normales, atadas sin esmero, lo que de alguna manera lo hacía aún más cautivador. Yo llevaba un vestido de verano ligero de algodón fluido, de color rosa palo con pequeños estampados de jazmines, que acentuaba la línea de mis clavículas y se movía juguetón con cada paso. Debajo no llevaba nada superfluo, lo que le daba un aire de despreocupación y una cierta sensualidad. En los pies, llevaba unas cómodas sandalias planas. Después de la cena, encontré a Leo en la cocina fregando los platos. «Yo lo hago, eres mi invitada», dijo. Pero tomé una bayeta y me uní. Mientras fregábamos los platos, él me habló de sus planes para el futuro. Soñaba con ir a la Universidad Politécnica de Madrid, ser ingeniero, crear algo que cambiara el mundo. Sus ojos brillaban al hablar. «No sabía que fueras tan ambicioso», le confesé. Él sonrió. «Supongo que siempre estabas demasiado ocupada para darte cuenta», dijo. No había reproche en sus palabras, más bien una ligera tristeza al darse cuenta de lo mucho que nos habíamos distanciado. A la mañana siguiente, me despertaron los ruidos que venían del patio. Leo estaba enredado con su viejo Seat Ibiza. Tenía la espalda encorvada, las manos manchadas de aceite de motor. Estaba concentrado, resuelto. Lo observé durante un rato desde la ventana, asombrada por su capacidad para manejar esos asuntos de hombres. «Si sigues mirando así, me vas a hacer un agujero en la espalda», me dijo, notándome. Me reí y salí a su encuentro. Durante la siguiente hora, me explicó cómo funcionaba el motor, señalando piezas cuyos nombres ni me imaginaba. Yo escuchaba, admirando su paciencia y cómo le apasionaba el tema. Sus movimientos eran seguros y fuertes.
El olor a aceite de motor, mezclado con su propio aroma ligeramente almizclado, me hacía sentir un leve mareo. Por la noche, se desató una tormenta. La lluvia azotaba la ventana, el trueno rugía, y de repente, se fue la luz. Encendimos velas y nos sentamos en la mesa de la cocina a jugar a las cartas. La cálida y parpadeante luz de las velas hacía la habitación acogedora y segura. La lluvia tamborileaba en los cristales, creando un fondo relajante. Me alegra que estés aquí, dijo Leo. Su voz era de repente más baja de lo normal. Yo también, admití, y por primera vez en muchos años, sentí que lo conocía de verdad, no solo como a mi hermano, sino como una persona que se preocupaba, que escuchaba, que había crecido hasta convertirse en alguien a quien admiraba sinceramente. Llevaba unos sencillos pantalones de chándal grises y una camiseta negra que resaltaba su musculatura. Yo me había puesto mi suéter oversize favorito de punto grueso, de color crema, que apenas me llegaba a mitad del muslo, y unos shorts que casi se perdían bajo el suéter. Mis pies descalzos sentían el fresco del suelo, añadiendo una cierta intimidad a la noche. El silencio que siguió no fue incómodo, sino confortable. Cuando la tormenta amainó, me di cuenta de lo agradecida que estaba por esta oportunidad inesperada de reconectar. A la mañana siguiente, me sentía diferente, más tranquila, casi serena. Leo, en cambio, estaba disperso, casi silencioso. En el desayuno, pensé que simplemente necesitaba su espacio, pero algo se sentía fuera de lugar. Durante el día, continuó extraño. Lo encontré en el patio, sentado en los escalones con el teléfono en la mano, mirando pensativamente a lo lejos. ¿Está todo bien?, pregunté. Levantó la cabeza lentamente. Sí, solo algo con los estudios. Nada serio. Pero yo sabía que no era así. Después de mucho insistir, finalmente se abrió. Había fallado en un proyecto importante, y eso ponía en peligro su beca para Madrid. Debería haberme esforzado más, dijo. Ahora estoy en un callejón sin salida. No estás en un callejón sin salida, le dije. Solo estás frustrado. Puedes arreglarlo. No puedo, respondió bruscamente. Su voz estaba llena de desesperación. Ya lo intenté. Por un segundo, no supe qué decir. No solo estaba enojado, estaba profundamente decepcionado consigo mismo. Quizás no puedas arreglarlo todo a la vez, dije con cautela. Pero puedes empezar por algo. Él no respondió, pero vi que estaba escuchando. Esa noche, llevé mi portátil a la cocina y empecé a teclear. Leo pasó y se detuvo. ¿Qué haces?, preguntó. Te estoy ayudando, dije. Si vas a rendirte, al menos déjame intentarlo primero a mí. No discutió. En su lugar, se sentó a mi lado. Pasamos horas reescribiendo partes de su proyecto, puliendo ideas, corrigiendo fallos y encontrando formas de mejorarlo. Resultó ser más inteligente de lo que yo pensaba, y pronto él mismo estaba dirigiendo el proceso, explicándome conceptos que yo no entendía. Al final, su humor había cambiado. La frustración se había ido, reemplazada por algo más tranquilo, alivio, tal vez incluso orgullo. No lo habría logrado sin ti, dijo. Tú hiciste la mayor parte del trabajo, le recordé. Sí, pero no me dejaste rendirme. Esa noche me dormí pensando en cuánto había cambiado aquel chico que recordaba, el torpe y siempre corriendo. Se había convertido en un hombre que trabajaba duro, se preocupaba profundamente y no se rendía, incluso cuando todo parecía desesperanzado. A la mañana siguiente, lo encontré en la cocina. Caminaba nerviosamente de un lado a otro. ¿Preocupado?, pregunté. Sí, admitió, pero lo voy a conseguir. Me sonrió. Sé que lo harás. Me devolvió la sonrisa. Y en ese momento, me di cuenta de algo importante. Leo no era solo mi hermano. Era alguien a quien admiraba, y alguien que me hacía querer ser mejor.
El proyecto de Leo fue aceptado, y vi cómo se le quitaba un peso de encima. Intentó hacer como que no era gran cosa, pero yo sabía lo mucho que significaba para él. Esa noche se le veía más ligero, como si finalmente pudiera respirar de nuevo. Te debo una, dijo. No, respondí. Solo necesitabas a alguien que te recordara de lo que eres capaz. El resto de la noche todo volvió a ser normal, relajado, fácil. Pensé que cualquier tensión se había ido, pero me equivoqué. A la mañana siguiente, encontré a Leo inusualmente callado otra vez. Apenas habló en el desayuno, solo revolvía los copos en su tazón. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me desestimó. Nada, murmuró. Pero más tarde, cuando pasé por su habitación, lo oí al teléfono. No lo sé, dijo. Es complicado. No quise preguntar qué significaba, pero no podía quitarme la sensación de que tenía algo que ver conmigo. Esa noche estábamos sentados en el sofá viendo la televisión, pero el aire se sentía pesado. Finalmente, me giré hacia él y le pregunté si había hecho algo mal. Él se sobresaltó. Has estado raro todo el día, dije. ¿Si te he molestado con algo? No, no me has molestado, me interrumpió rápidamente. Luego se quedó en silencio, como si no supiera qué decir. Simplemente no me lo esperaba. ¿Qué no esperabas? Esto, dijo, agitando la mano vagamente. Que estuviéramos aquí, hablando, divirtiéndonos. Casi se rió, pero no era una broma. A mí tampoco, admití. Pero me alegro de que lo hayamos hecho. Su expresión se suavizó, y por un segundo, sentí que algo inesperado se había encendido entre nosotros, algo que ninguno de los dos quería nombrar. ¿Te vas pronto, verdad?, preguntó. Sí, dije tranquilamente. En unos días. Él asintió lentamente, como si aún estuviera asimilándolo. Sé que no siempre nos llevamos bien, dije. Pero estoy orgullosa de ti, Leo. Me miró sorprendido. ¿De verdad? Sí, dije. Has cambiado mucho, para bien. Por un momento, no respondió. Luego sonrió, no con su habitual sonrisa traviesa, sino con algo sincero. Yo también estoy orgulloso de ti, dijo. Siempre actúas como si todavía estuvieras encontrando tu camino, pero has logrado más de lo que crees. Sus palabras me impactaron, pero le creí. El día de mi partida, Leo me acompañó hasta el coche. Estaba allí, incómodo, cambiando el peso de un pie a otro, como si quisiera decir algo más. Vas a estar bien, le dije. Lo sé, y tú también, respondió. Antes de que pudiera subir al coche, se acercó y me dio un abrazo rápido, casi torpe. No tardes tanto en volver a visitar, murmuró. Sonreí. No lo haré. Mientras me alejaba, comprendí algo importante. No solo habíamos reconectado, habíamos construido algo mejor, más fuerte. Y no importaba a dónde nos llevara la vida, sabía que esa conexión siempre existiría. Pasaron varias semanas desde mi partida de Sevilla. Los estudios universitarios en Valencia me absorbieron de nuevo. Parecía que la vida había vuelto a su cauce habitual, pero algo había cambiado en mi interior. Cada mañana, al preparar mi té de hierbas favorito, recordaba nuestras noches con Leo en la cocina, su risa, sus serias reflexiones sobre el futuro. Constantemente me sorprendía queriendo contarle algo, compartirle pequeñas cosas que antes no me parecían importantes. Las llamadas telefónicas se hicieron más frecuentes. Al principio por algún asunto práctico, luego simplemente por placer. Hablábamos de todo, de mis clases, de sus planes de verano, de nuevos conocidos. La voz de Leo actuaba sobre mí como una manta cálida y tranquilizadora, envolviéndome de pies a cabeza. A menudo me quedaba dormida con el teléfono en la mano. Un día, mientras me preparaba para un examen, sonó el teléfono. En la pantalla, Leo. Hola, hermanita. Tenemos que hablar, dijo. Sentí que algo no iba bien. Resultó que su amigo universitario, Ricardo,
de Alicante, estaba en problemas. Necesitaban ayuda con un proyecto crucial. Estaba atascado, y Leo, conociendo mis habilidades analíticas, me propuso que fuera. Necesitamos una cabeza fresca, Alba, eres la más lista, sácanos de este apuro. En su voz había esperanza, y el sentimiento de que podía ayudarle a él y a alguien importante para él me llenó de calidez. Al día siguiente, ya estaba sentada en el tren que se dirigía a Alicante. Alicante me recibió con un viento fresco y el olor a hierba recién cortada. Leo me esperaba en la estación. Llevaba su chaqueta de cuero favorita, que le quedaba perfectamente en sus anchos hombros, y unos vaqueros azul oscuro, ligeramente desgastados en las rodillas. Debajo de la chaqueta se veía una camiseta blanca, que acentuaba su figura atlética. Calzaba unas botas robustas, que le daban un aire aún más masculino. Su cabello castaño estaba ligeramente despeinado por el viento, y en sus ojos jugaban los conocidos destellos. Parecía tan adulto y seguro de sí mismo que mi corazón dio un vuelco por un instante. Yo llevaba un vestido negro ceñido de tricot ligero, que me llegaba justo por encima de las rodillas, con un escote tipo Holte que revelaba mis clavículas. Acentuaba cada curva de mi cuerpo, pero al mismo tiempo se veía muy elegante. En los pies, unos zapatos de tacón bajo y sobrios, y en el cuello, una fina cadena de plata con un pequeño colgante. Nos dirigimos directamente al campus universitario local. La habitación de Ricardo estaba llena de papeles, planos y paquetes de patatas fritas a medio terminar. Ricardo, un chico alto y delgado con una mata de cabello castaño oscuro, caminaba nerviosamente por la habitación. Alba, este es Ricardo. Ricardo, esta es mi hermana Alba. Ella te ayudará, nos presentó Leo. Ricardo sonrió tímidamente y me tendió la mano. Gracias por venir. Nos sumergimos de inmediato en el trabajo. El proyecto era complejo, relacionado con el diseño de un nuevo sistema de purificación de agua para pequeñas comunidades. Mis conocimientos de química y física fueron muy oportunos. Leo y Ricardo, por su parte, dominaban los aspectos técnicos. Trabajamos hasta tarde, haciendo pausas para el café y las bromas. Recuerdo especialmente una noche. La tormenta volvió a recordarnos su presencia, como si Alicante quisiera continuar la tradición de Sevilla. Estábamos los tres sentados, inclinados sobre los planos. De repente, la luz se apagó. Otra vez, exclamó Ricardo. Pero Leo ya estaba sacando una linterna. A su luz, continuamos trabajando. Me sentía como si fuéramos un verdadero equipo, capaz de resolver cualquier problema. Leo, al iluminar las páginas, a veces rozaba mi mano, y se sentía tan natural y agradable. Sus toques me provocaban escalofríos sutiles, y algo inexplicable flotaba en el aire. Ricardo se alejaba a menudo para revisar algo en su teléfono, dejándonos a solas, inmersos en susurros y miradas cómplices. Yo llevaba una camisa de algodón ligera, que le había tomado prestada a Leo, y unos vaqueros, ya que hacía fresco. Su camisa me quedaba un poco grande, pero se ajustaba muy agradablemente a mis hombros y brazos, impregnada del olor de su piel. Leo llevaba solo shorts y una camiseta. Me di cuenta de cómo se tensaban sus músculos al inclinarse sobre la mesa, y sus anchos hombros invitaban a un abrazo. El trabajo avanzó más rápido de lo esperado. Al final del tercer día, el proyecto estaba listo. Estábamos todos agotados, pero satisfechos con el resultado. Ricardo resplandecía de felicidad. Chicos, me habéis salvado. ¿Cómo puedo agradeceroslo? Nos reímos. Vamos a por una pizza, sugirió Leo, y nos dirigimos juntos a la pizzería más cercana para cenar. Ricardo empezó a hablar de sus planes de futuro, de cómo soñaba con abrir su propia empresa y trabajar en proyectos ecológicos. Noté lo atento que Leo lo escuchaba, y con qué orgullo me miraba cuando yo hacía algún comentario. Por la noche, después de que Ricardo, feliz, se fuera a dormir, Leo y yo nos quedamos solos en su habitación. Me alegro de que vinieras, Alba, dijo él, mirándome a los ojos. Su voz era grave, casi un susurro. Yo también, respondí.
El aire entre nosotros de repente se volvió denso y electrizado. Sentía su mirada sobre mí, en mis labios, en mi cuello. Mis mejillas se enrojecieron ligeramente y desvié la mirada. Lentamente, él extendió la mano y apartó un mechón de pelo de mi cara. Sus dedos rozaron suavemente mi mejilla, y esa caricia me erizó la piel. Contuve la respiración. Él llevaba solo unos pantalones deportivos holgados, que exponían su torso tonificado. Yo no podía apartar la vista de sus anchos hombros y bíceps. Olía a frescura y a algo sutilmente masculino, lo que hacía que mi corazón latiera más rápido. Yo llevaba un camisón de seda de un suave color crema, que se ajustaba a mi figura y acariciaba suavemente mi piel. Era lo suficientemente largo para ser decente, pero con cada movimiento revelaba una ligera línea de mi pierna, lo que añadía una cierta picardía a la imagen. «Has crecido tanto, Alba», susurró. Sus ojos se deslizaron por mi rostro, deteniéndose en mis labios. Me pareció que iba a decir algo o incluso a hacer algo. Mi corazón latía desbocado. La habitación estaba oscura, solo la luz de la farola de la calle se filtraba a través de las cortinas, dibujando sombras caprichosas en las paredes. Estábamos tan cerca que sentía el calor de su cuerpo. Su respiración se hizo más pesada. Instintivamente, me incliné hacia adelante, como atraída por un imán hacia él. Sentí el ligero toque de su mano en mi cintura. Luego, sus dedos se deslizaron un poco más abajo, a lo largo de mi cadera. Suavemente, casi imperceptiblemente. Fue tan fugaz que podría haberse atribuido a la casualidad, pero sentí como la sangre me subía a la cara. Se inclinó ligeramente, y sentí su aliento en mis labios. Cerré los ojos, esperando. De repente, se oyó un crujido y la luz se encendió. Me aparté bruscamente de Leo, como si me hubieran quemado. Ambos parecíamos avergonzados. «Uf», volvió la luz, exclamó alegremente Ricardo, que apareció en la puerta. Ni siquiera notó la tensión que flotaba en el aire. Leo y yo nos giramos rápidamente, tratando de parecer naturales, pero yo sentí que ese momento, ese susurro no dicho, se quedaría entre nosotros. El regreso a Valencia después de Alicante fue extraño. La ciudad parecía la misma, pero por dentro todo había cambiado. El momento con Leo, cuando estuvimos tan cerca y la electricidad se disparó, dejó una huella profunda. Constantemente me sorprendía pensando en él, en su mirada, en el roce de sus dedos en mi piel. Era como una melodía obsesiva que sonaba en mi cabeza una y otra vez. Nuestras llamadas telefónicas se hicieron aún más largas e íntimas. Podíamos hablar durante horas sobre nada y sobre todo a la vez. Él me contaba sus éxitos en la universidad. Yo compartía mis preocupaciones, y cada vez sentía como crecía un hilo invisible entre nosotros. Un mes después, Leo decidió visitarme en Valencia. Yo estaba en el séptimo cielo de la felicidad, pero al mismo tiempo sentía una extraña agitación. ¿Qué había cambiado? ¿Cómo nos comportaríamos? Llegó en tren, como siempre, ligeramente revuelto, pero con esa sonrisa tan familiar y cálida. Lo recibí en la estación. Llevaba una camiseta gris sencilla, pero que le quedaba bien, acentuando sus anchos hombros, y unos vaqueros desgastados en los que parecía tan masculino. En los pies, zapatillas cómodas. Yo llevaba un vestido de verano ligero de viscosa de color azul cielo con tirantes finos. Era bastante holgado, pero aún así se ajustaba bien a mi figura, y una ligera abertura lateral dejaba ver mi pierna de forma juguetona al caminar. En los pies, zapatillas blancas, y en el cuello, un sencillo colgante que siempre me recordaba a casa. El primer día pasó como en una neblina. Paseamos por el mercado central, nos reímos, recordamos la infancia. Le enseñé mis lugares favoritos, una acogedora cafetería donde tomar el café más delicioso, las librerías donde podía perderme durante horas. Vi cómo me miraba con interés, cómo sus ojos brillaban cuando le contaba algo apasionadamente. Cenamos en un pequeño restaurante en el barrio de El Carmen, donde servían platos valencianos increíblemente sabrosos. El tiempo voló, y sentí como toda la tensión que había sentido antes de su llegada desaparecía gradualmente, siendo reemplazada por la comodidad y una inexplicable ligereza.
Por la noche, después de un largo paseo, regresamos a mi residencia universitaria. Mi habitación era pequeña pero acogedora, llena de libros y apuntes. Bueno, ponte cómodo, le dije, señalando la cama libre. Me siento como en casa. Él se puso unos shorts de entrenamiento y una simple camiseta gris que realzaba su físico atlético. Yo me cambié a unos shorts de seda y una camiseta holgada que era lo suficientemente transparente para insinuar la ausencia de sujetador, pero aún se mantenía dentro de los límites de la decencia. Me recogí el pelo en un moño desordenado, dejando mi cuello expuesto, lo que hacía mi look aún más casero y relajado. Estábamos sentados en diferentes camas, hablando de cómo había cambiado nuestra vida. Él me compartió sus planes para una pasantía. Yo le conté mis proyectos de investigación. Fuera llovía una tormenta de verano, y su ritmo constante en el alféizar de la ventana creaba un ambiente acogedor. Estábamos sentados en la penumbra, hablando en voz baja. En un momento, sentí su mirada sobre mí. Me miraba con tanta ternura que se me cortó la respiración. Alba, dijo en voz baja, me alegro de tenerte. Su voz era ronca, llena de emoción. Mi corazón latió más rápido. No sabía qué responder. Solo quería acercarme a él, abrazarlo, refugiarme en él. Me levanté y me acerqué a la ventana. La lluvia se estaba intensificando. No te imaginas cuánto esperaba tu visita, susurré, tratando de sonar tranquila. Él se levantó y se acercó a mí, deteniéndose muy cerca. Sentía su calor, su aliento. Extendió la mano y lentamente la deslizó por mi espalda, desde el hombro hasta la cintura. Su toque fue ligero, pero 1000 escalofríos recorrieron mi cuerpo. Cerré los ojos. Sus dedos se detuvieron en mi cintura, luego se deslizaron lentamente hacia abajo, tocando ligeramente el borde superior de mis shorts, y luego las áreas expuestas de mis muslos. Fue tan sutil y delicado que apenas podría llamarse un fetiche obvio, pero al mismo tiempo se sintió increíblemente íntimo. Por sus caricias, sentí un leve mareo. Sentí su palma presionada contra mi glúteo, pero fue más un toque ligero que un agarre firme, dejando espacio para la interpretación. Me giré hacia él y nuestras miradas se encontraron. Sus ojos, generalmente tan claros y abiertos, ahora estaban llenos de una profunda y oscura ternura. Se inclinó ligeramente. Sentí su aliento en mis labios. Me acerqué a él, deseando disolverme en ese momento. Nuestros labios casi se tocaron cuando, de repente, sonó un fuerte golpe en la puerta. Nos separamos bruscamente, como si nos hubieran pillado en un acto prohibido. Alba. ¿Estás despierta?, se oyó la voz de mi compañera de habitación. Nadia, necesito tus apuntes de análisis matemático. El momento se rompió. Abrí la puerta rápidamente, tratando de parecer natural. Nadia, una chica alta y enérgica con cabello rojo fuego, irrumpió en la habitación, sin prestarnos atención. Tomó los apuntes y, echando un rápido vistazo a Leo, salió volando. Leo y yo intercambiamos miradas. La vergüenza flotaba en el aire. Ambos sabíamos lo que estuvo a punto de suceder, y ambos entendimos que ese momento, interrumpido tan inesperadamente, se quedaría para siempre en nuestra memoria. Estaba lleno de deseos no expresados, y su sombra se cernía sobre nosotros, sin dejarnos en paz. Después de aquel momento interrumpido en Valencia, la tensión entre Leo y yo se volvió casi insoportable. Ambos sentíamos que algo había cambiado, pero nadie se atrevía a hablar de ello. El aire a nuestro alrededor parecía electrificado, y cada toque, cada mirada, adquiría un significado nuevo y más profundo. Noté cómo él se detenía más a menudo en mis labios, cómo su mano se extendía involuntariamente hacia mí cuando estábamos sentados cerca. Esos momentos estaban llenos de palabras no dichas que flotaban en el ambiente, y me resultaba difícil respirar. Al día siguiente, decidimos ir a un club local. Me puse un vestido negro ceñido de punto elástico con un corte houlte que realzaba mis hombros y dejaba la espalda al descubierto. Era lo suficientemente corto para ser atrevido, pero con estilo. En los pies, zapatos de tacón alto que hacían mis piernas interminables. Leo, a su vez,
eligió una camisa azul marino que le sentaba perfectamente en sus anchos hombros y unos vaqueros negros. Se veía increíblemente atractivo, y me descubrí buscándolo constantemente con la mirada entre la multitud. El club era ruidoso y estaba abarrotado. La música retumbaba, las luces parpadeaban, creando sombras caprichosas. Bailamos, reímos. Sentía como con cada movimiento nuestros cuerpos se acercaban más. Sus manos tocaban mi cintura, mi espalda, deteniéndose ligeramente en mis caderas. Estos roces eran fugaces, pero oleadas de calor recorrían mi cuerpo. Me permití disolverme en la música, en su presencia, sintiendo como la barrera invisible entre nosotros se desdibujaba poco a poco. Sentía su aliento en mi cuello, su cuerpo fuerte tan cerca que parecía que nos habíamos fusionado. En un momento, Leo me acercó y me susurró algo al oído. No lo escuché por la música, pero su cálido aliento me abrasó la piel y sentí escalofríos. Lo miré a los ojos. Estaban llenos de deseo. Lentamente, deslizó su mano por mi brazo, deteniéndose en mi muñeca, y luego sus dedos se deslizaron un poco más arriba, acariciando mi palma con su pulgar. Era un toque sutil, apenas perceptible, pero me hacía sentir increíblemente deseada. Sentía como sus dedos delineaban lentamente cada curva de mi palma, creando una sensación de descarga eléctrica que recorría todo mi cuerpo, un sutil fetiche de las caricias en las manos. Salimos a la calle para descansar un poco del ruido. La noche era cálida, el aire fresco enfriaba ligeramente mi cuerpo acalorado. Nos sentamos en un banco en un parque cercano, hablando en voz baja. No sé qué me pasa, Alba, susurró, mirándome a los ojos. Su voz era ronca, llena de emoción. A mí tampoco, respondí. Mi corazón latía como un loco. Lentamente, extendió la mano y me acarició la mejilla con ternura. Sus dedos estaban calientes, y ese toque me erizó la piel. Deslizó lentamente su pulgar sobre mis labios, y luego se inclinó. Nuestros labios se encontraron. Fue un beso suave, tímido, lleno de ternura y deseos no expresados. Duró solo unos segundos, pero en esos momentos, el mundo entero a nuestro alrededor desapareció. Solo existíamos nosotros dos bajo el manto de la noche, envueltos en el susurro del viento y el aroma de las flores nocturnas. Sentí como su mano se deslizaba por mi espalda, acercándome más. Mis dedos se enredaron en su cabello y lo atraje hacia mí con suavidad. En ese momento, sentí su cuerpo presionado contra mi muslo. Pero fue solo un roce ligero y fugaz, que solo intensificó la sensación de cercanía. El beso se hizo más profundo, más apasionado. Respirábamos con dificultad. Cada aliento estaba lleno de anhelo. Se apartó lentamente para mirarme a los ojos. Su mirada estaba llena de una pasión profunda y oscura que asustaba y atraía a la vez. Alba, susurró, no puedo estar sin ti. Sentí como una lágrima rodaba por mi mejilla. Era tan incorrecto, tan prohibido, pero al mismo tiempo tan seductor. Éramos hermanos, pero lo que estaba sucediendo entre nosotros iba más allá de las relaciones fraternales normales. De repente, sonó su teléfono. Se apartó bruscamente de mí, como si se despertara de un sueño. En la pantalla, mamá. Rápidamente contestó, tratando de sonar tranquilo. Yo me senté a su lado, tratando de recuperar el aliento, de ordenar mis pensamientos. En su voz hubo un toque de irritación cuando le respondió a mi madre, sí, mamá, todo está bien. Mañana estaré en casa. Terminó la conversación y me miró. En sus ojos se leía una mezcla de vergüenza, deseo y una especie de anhelo. Tengo que irme, Alba, dijo. Su voz era grave y ronca. Mis padres esperan. Solo asentí, incapaz de pronunciar una palabra. Me abrazó rápidamente, casi con ternura, y se fue, disolviéndose en la oscuridad de la noche. Me quedé sentada sola en el banco bajo el cielo nocturno, sintiendo como las lágrimas rodaban por mis mejillas. Mi corazón se estaba haciendo pedazos. Entendía que acababa de suceder algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Fue un baile de sombras,
lleno de fantasías prohibidas que ahora me perseguirían. Y ese beso se convirtió en el punto de inflexión que condujo al desenlace dramático. 2 semanas después de mi regreso a Valencia, recibí una llamada de mi padre. Su voz sonaba preocupada. Alba, tenemos un problema. Leo ha desaparecido. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo que desaparecido? Apenas pude articular. Resultó que se había ido de Sevilla sin avisar a nadie y no se había comunicado en varios días. Mis padres estaban en pánico. Inmediatamente recogí mis cosas y me apresuré a la estación. Durante el viaje en tren, no podía estar quieta. Las peores ideas daban vueltas en mi cabeza. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿Y si yo era la culpable? Mi cerebro repasaba febrilmente todas nuestras últimas conversaciones, cada mirada, cada toque. Granada me recibió con un cielo gris y un viento frío. En la casa de mis padres reinaba un silencio opresivo. Mi madre lloraba. Mi padre caminaba nerviosamente de un lado a otro. Intenté averiguar algo, pero nadie sabía nada. Leo simplemente había desaparecido, dejando solo una nota corta: necesito tiempo. No me busquen. Al 5.º día después de su desaparición, cuando casi no quedaba esperanza, sonó el teléfono. Era el teniente de la Guardia Civil. Habían encontrado a Leo en La Chanca, uno de los edificios abandonados en las afueras de la ciudad. Estaba inconsciente, pero vivo. Mis padres se dirigieron de inmediato, y yo, sin esperar, me apresuré tras ellos. Cuando llegamos, ya se lo llevaban al hospital. Lo vi en la ambulancia, pálido, con moretones en la cara, pero vivo. Mi corazón se encogió de dolor y alivio. En el hospital, los médicos dijeron que estaba grave, pero su vida no corría peligro. Más tarde, cuando los médicos nos permitieron entrar en la habitación, me senté junto a su cama y le tomé la mano. Su palma estaba fría e inerte. Lloré, aferrándome a su mano, sintiendo como las lágrimas calientes rodaban por mis mejillas. Abrió los ojos. Su mirada estaba turbia, pero algo familiar brilló en ella, algo que hizo que mi corazón se encogiera. Alba, susurró apenas audiblemente. Asentí, incapaz de pronunciar una palabra. Yo, no sé qué me pasa. Yo, no puedo. Se detuvo, y vi cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Te quiero demasiado, Alba, susurró. Y esas palabras, pronunciadas tan suavemente pero con tanto dolor, me atravesaron. Era la confesión que temía escuchar y que al mismo tiempo era la más anhelada. Ahora entendía las razones de su huida, de su sufrimiento. Él también luchaba, quizás incluso más que yo.